Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Carlos Bouso, de la Fundación ICERS. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo a Spanavis por invitarnos de nuevo a esta nueva edición de 2021 en este formato tan extraño como los tiempos que corren. Y estoy con mi colega Maya Kohek y entre los dos pues trataremos de amenizar esta hora que tan amablemente nos ha cedido Spanavis. Hola, Maya. Hola a todos, mi nombre es Maya Kohek, yo soy doctora de Antropología Médica y Salud Global y estoy investigando el uso ritual de plantas psicoactivas en el mundo contemporáneo en Cataluña y sus efectos personales y sociales. Y también hago otras investigaciones con ayahuasca y salud pública. Bueno, pues voy a empezar yo con mi presentación. Bueno, a priori parecen dos temas. Maya y yo somos colegas, trabajamos los dos en ICERS. ICERS es una fundación de utilidad pública que trata de normalizar o de el consumo o el uso de plantas de origen tradicional o plantas que son utilizadas en otras culturas, que cambiar la relación que las sociedades contemporáneas tienen con este tipo de plantas, ¿no? Plantas como la ayahuasca, originaria de la selva amazónica, o la iboga, que es originaria de el África subsahariana y que lo utilizan algunas culturas africanas. Claro, son sustancias que tienen principios activos calificados como alucinógenos, la mayoría de ellas, ¿no? O el cannabis, en este caso. El cannabis es más conocido y parece que es una cosa moderna, pero el uso del cannabis tiene una tradición, pues ya sabéis, milenaria, y en cada cultura tiene una serie de usos que no necesariamente son los usos que hacemos nosotros en nuestra cultura contemporánea. La raíz de todos tienen en común que se consideran plantas que por sus efectos psicoactivos sufren ciertos grados de estigmatización, ¿no? No solamente las plantas, que son perseguidas y son fiscalizadas por los convenios internacionales y por las leyes luego nacionales de cada país, sino también, pues, por supuesto, los usuarios generalmente perseguidos, ¿no? Lo que tratamos en ICERS es cambiar esta relación y que se empiece, bueno, pues a considerar qué nos pueden aportar no las plantas, sino los conocimientos tradicionales a las sociedades occidentales, desde perspectivas descolonizadoras y no extractivistas. Lo que estamos acostumbrados los occidentales es llegar a las comunidades indígenas y en cuanto encontremos algo que puede sernos útil, expoliarlo y no devolverles nada, ¿no? En ICERS buscamos todo lo contrario, ¿no? Estos conocimientos que consideramos que nos pueden ser de utilidad, pues que luego hay cierta reciprocidad con los beneficios que aquí se obtienen. En el caso de las plantas que nosotros trabajamos, ¿no? O de las culturas que nosotros trabajamos, que son comunidades indígenas, ¿no? O comunidades mestizas, claro, el concepto de salud y el concepto de enfermedad son muy diferentes, ¿no? A los conceptos de salud y enfermedad que hay en Occidente. En Occidente la enfermedad es algo que le ocurre al individuo, mientras que en las comunidades tradicionales la enfermedad y la salud no es cosa del individuo, es cosa de, en el caso de la salud, un alineamiento, ¿no? Entre la persona, la comunidad, el ecosistema y el territorio geográfico, y cuando de alguna forma se produce una alteración en esta alineación es cuando aparece la enfermedad, que no es cosa del individuo, es cosa del proceso de alineación. Claro, cuando se expolian los territorios, se contaminan los ríos o se producen alteraciones en los ecosistemas, en las comunidades tradicionales, las principales fuentes de medicina son las plantas, desaparecen las plantas y el equilibrio se rompe.
Por otra parte, cuando una persona sufre algún proceso de enfermedad, es la comunidad en su conjunto la que se organiza para tratar de resolverlo, porque es la comunidad la que tiene la enfermedad. Bueno, todo esto que nos parece tan exótico de las culturas tradicionales es algo que podemos encontrar en culturas contemporáneas que han ido incorporando esta cosmovisión tradicional a las sociedades contemporáneas. Esto es algo de lo que hablará Maya en esta segunda parte de forma más específica y poniendo un ejemplo claro de Cataluña. Bueno, esto que vemos en las comunidades tradicionales, como animales, podemos rastrearlo, ¿no? Y podemos rastrearlo hasta encontrar sus orígenes en el mundo animal. O en el reino animal. Los orígenes no solamente de algunas de estas consideraciones, como pondremos algunos ejemplos ahora, de cómo en algunas comunidades de animales pues la salud comunitaria a veces es más importante que la salud individual. Incluso como pues, podríamos entender que los orígenes de la medicina humana se encuentran en la observación de la automedicación animal. Y esto es un poco en lo que va a consistir mi charla. En este sentido, parece que son dos temas que están opuestos y están solamente opuestos si los entendemos de manera categórica, ¿no? El uso, la automedicación animal y lo que nos enseña sobre los orígenes de la medicina, y el uso espiritual, ¿no? Que sería como lo más elevado. Bueno, pues están los dos temas atravesados, ¿no? Por una misma línea espectral que entre medias entendemos que está en el resto de charlas de Spanavis, y por eso hemos querido dedicar a estos dos extremos que rara vez suelen tocarse, ¿no? Bueno, por ir entrando en materia, bueno, ya hay unas primeras excavaciones, ¿no? En yacimientos paleolíticos y neolíticos en los que se encuentra una mayor cantidad y variedad de plantas mayor de las que de manera natural existen en los ecosistemas, ¿no? Y esto ocurre tanto en yacimientos humanos como en yacimientos animales, ¿no? Bueno, esto ya es una indicación, ¿no? Que probablemente pues desde tiempos prehistóricos, desde tiempos paleolíticos, pues tanto los animales como los humanos buscaban en sus ecosistemas plantas que les sirviera para mejorar sus condiciones de vida. Y que ahora veremos, ¿no? En qué consiste en el mundo animal mejorar sus condiciones de vida, pero cada vez hay más evidencias, no solamente, luego explicaré algunas evidencias etnográficas y de etnomedicina, pero también hay evidencias arqueológicas, ¿no? Esto es un artículo de unos colegas del Departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? También hay una serie de disciplinas científicas que se dedican a estudiar estos procesos, ¿no? Dentro de la zoofarmacología, que sería aquella disciplina que estudia los efectos de manera amplia, ¿no? de los fármacos en el reino animal, se puede diferenciar dos subdisciplinas, ¿no? La zoofarmacognosia, que sería precisamente el uso de plantas, extractos de plantas por medio de los animales para mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Claro, esto, la observación, o sea, si sabemos que los animales utilizan una serie de plantas con fines de automedicación, los humanos hemos aprendido también con el curso de la evolución y con el curso de la historia a observar estos animales y a utilizar algunas de las plantas que ellos utilizan también para mejorar nuestras condiciones sanitarias, ¿no?
esto sería la disciplina que sería la zoofarmacognosia, y luego habría otra disciplina que sería la zooterapia, que es la utilización de algunas partes o extractos de los animales para mejorar nuestras condiciones de salud, ¿no? Por ejemplo, y esto no solamente en términos de salud, sino en términos recreativos, ¿no? Esto es la sarpa, que es un pez que es muy abundante en toda la zona mediterránea, en realidad en todos los ecosistemas en los que hay posidonias, que es un tipo de vegetación que sirve para proteger las costas. Aquí en España hay un problema gigante con la destrucción de las posidonias, ¿no? Por ejemplo, en islas como Formentera o en las Pitiusas, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema, ¿no? Se sabe ya pues desde tiempo en la Roma clásica se utilizaba durante una época del año concreta la sarpa para colocarse, para fines recreativos, ¿no? Parece que la sarpa, que se alimenta de posidonia, en algún momento del año la posidonia produce algún tipo de metabolito secundario, luego explicaremos que es un metabolito secundario, que cuando la sarpa se alimenta de la posidonia, la introduce en su organismo, se produce un proceso de metabolización, y si esta sarpa es comida en este momento del año, pues produce una sustancia de efectos psicodélicos y de efectos alucinatorios que también hace que de vez en cuando ocurran accidentes cuando se sirven sarpas en restaurantes en la época del año que no toca, y terminan apareciendo en los hospitales psiquiátricos pues personas que se han asustado por los efectos, ¿no? Bueno, es un efecto transitorio, pero bueno, como es un efecto inesperado, pues las personas pueden asustarse, ¿no? Bueno, este es el bufo alvarius, tan famoso últimamente. Pues igual, con la excreción, con la excreción del bufo, pues se puede hacer un preparado que tiene bufotenina y 5-metoxidimetiltriptamina, y que induce unos efectos alterados de conciencia muy potentes, y que seguro que muchas y muchos de vosotros habéis escuchado el último año en los medios de comunicación. Y pues otro ejemplo, en este caso no tanto con fines recreativos, sino con fines puramente medicinales, y no curativos, sino de profilaxis, es la Filomedusa bicolor, que es una rana también originaria de la Amazonía, que es utilizada por algunas culturas amazónicas, como los Ashaninka y otras, para reforzar su sistema inmunitario y hacer frente pues, a las enfermedades, como prevención de las enfermedades del medio. Bueno, tanto el bufo como el cambó, que es como se llama a la medicina que se saca de la Filomedusa bicolor, en ningún caso, quiero aclarar, se mata a los animales, sino que simplemente se les estresa un poco. Al estresarles, en las glándulas sudoríparas excretan el veneno, y este veneno, que en condiciones, en sus ecosistemas, sirve para ahuyentar a sus depredadores, como todo veneno, en función del uso, puede ser también un remedio, ¿no? Y en el caso de la medicina humana, pues es un remedio, ¿no? Bueno, la historia de la farmacognosia se remonta a Aristóteles. No voy a hacer tampoco un repaso muy exhaustivo. Y en 1987 se acepta como disciplina científica. Bueno, ¿con qué nos automedicamos los animales y los humanos? Pues con lo que se llaman metabolitos secundarios de las plantas. Principalmente quiterpenos, alcaloides y saponinas, ¿no? Los amantes de la planta del cannabis, pues sabréis que uno de los aspectos más valorados de la planta pues son precisamente los flavonoides y los terpenos, ¿no? Porque son los compuestos químicos que dotan a la planta de sus características organolépticas, algo muy importante cuando se quiere degustar una variedad de cannabis. Bueno, se llaman metabolitos secundarios porque en principio no tienen ninguna función alimentaria, ni alimenticia, ni nutritiva.
se producen para otras cosas, generalmente pues para defender a la planta de sus ecosistemas, para manipular también sus ecosistemas, los terpenos, ¿no? o algunos alcaloides sirven también para que otros animales, para usar a las plantas que no pueden desplazarse y que por estar quietas están más indefensas que los animales, utilizan a los animales por medio de estos metabolitos secundarios pues para conseguir algunos objetivos, ¿no? Como es pues, mayor reproducción o cualquier otra cosa. Bueno, estos metabolitos secundarios, que generalmente son los que sirven a las plantas para manipular su ecosistema, han sido las principales fuentes de medicina para los animales y por tanto para los humanos. No tienen valor nutritivo, como digo, se buscan activamente y lo buscan casi todas las especies animales, y algo muy interesante también es que este conocimiento se transmite culturalmente. Luego explicaré un poco más en detalle. ¿Y para qué nos automedicamos los animales y los humanos? Pues principalmente con fines profilácticos, es decir, para evitar buscar comida en áreas contaminadas con parásitos, para seleccionar dietas que aumenten la resistencia a los parásitos y como terapéutica, es decir, para curarnos, para seleccionar alimentos que contengan sustancias antiparasitarias. Es decir, en definitiva, en el mundo animal y en el mundo humano, cuando vivíamos en comunidades tradicionales, las principales enfermedades y los principales problemas médicos que teníamos y que los animales tienen, pues son problemas relacionados con parásitos o con contaminación de los alimentos, ¿no? O con contaminación pues, también del agua. Entonces, las principales búsquedas de medicación es precisamente con esta función profiláctica de evitar el enfermar comiendo alimentos o bebiendo agua en mal estado, o una vez que has enfermado, pues curarte, ¿no? Existe evidencia de automedicación en un gran número de grupos de animales, desde artrópodos hasta osos, gansos, leopardos, perros y sobre todo grandes simios. En los grandes simios es donde se ha visto sobre todo esta transmisión cultural del uso de plantas, ¿no? Bueno, aquí hay una serie de ejemplos, ¿no?, que os he traído de cómo se ha visto, ¿no?, en algunos evidencias de automedicación en animales, en el elefante malayo, cómo utilizan esta planta que es una leguminosa, pues como posible analgésico. En el elefante africano, pues también lo utilizan como funciones de contracepción y aborto. Y estas observaciones también se han visto en el elefante africano de Tanzania. Algunas también por los cerdos para tratar algunas de sus enfermedades. Es decir, hay toda una serie de evidencias en diferentes animales que se ha observado en sus ecosistemas, que utilizan una serie de plantas para tratar una serie también de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, aquí una solanácea. Las solanáceas pues, son pues, como los tomates o las daturas. Hay una gran variedad de solanácea, pues un tipo de lobo sudafricano lo ha encontrado para curar los dolores intestinales y de estómago, ¿no? Bueno, este conocimiento, pues luego se ha visto que muchos de estos metabolitos secundarios presentes en estas plantas pues tienen una serie de procesos fisiológicos que se pueden traducir en estos usos, ¿no? Modulación de los canales iónicos, ¿no? Esto pues tiene una serie de efectos a nivel cerebral, o receptores de la acetilcolina también. Tienen que ver con el bloqueo de la musculatura, es decir, como diurético, algunos terpenos volátiles, como es el caso también de la planta del cannabis que los tiene, ¿no? Pues como antibiótico irritante, y de hecho pues uno de los
descubrimientos que se ha hecho en medicina tradicional relacionados con el cannabis y el uso de algunas comunidades humanas, es precisamente como antibiótico, ¿no? Es decir, como purgante, ¿no? Son principios activos que se sabe que tienen estas funciones, ¿no? Y luego el siguiente paso es efectivamente, ¿no?, observando algunos animales en diferentes regiones, ¿no?, pues de África o tal, han visto cómo, o sea, utilizan estas mismas plantas de la planta que se han visto utilizar en animales para enfermedades humanas, parasitarias, ¿no?, incluso pues, malaria, como alimento tónico, ¿no?, que aumenta la activación fisiológica, pues yo que sé, para amenorrea, para catarros, para diabetes, para fiebre. Todo esto es un conocimiento de medicina, etnomedicina humana proveniente de la observación. Bueno, incluso luego esto tiene otra vuelta de tuerca más, ¿no?, que después de haber observado cómo algunos animales se automedican con algunas plantas, esto lo utilizan algunos veterinarios para cuando hay animales en cautividad, como es en este caso, ¿no?, del elefante asiático del norte de Tailandia, utilizarlo en clínica veterinaria, ¿no? También, ¿no?, pues hay evidencias, ¿no?, de que los homínidos pues, aprendieron también a robar miel en los panales antes de controlar el fuego, y esto fue precisamente utilizando metabolitos secundarios con plantas que les permitían pues, no ser atacados, ¿no? O cabras, estos ya son algunos ejemplos, ¿no?, de cabras cómo selectivamente comen un tipo de hierba u otra para controlar como automedicación profiláctica, ¿no? Y esto se ha visto también en algunos grupos de insectos, ¿no?, como las abejas, las hormigas o las moscas o las mariposas, ¿no?, cómo pueden utilizar un gran rango de compuestos nutricionales y tóxicos, es decir, provenientes de plantas, no solo con fines de curación, sino también cuando hay un alto riesgo de infección, como profilaxis para evitar estas infecciones. O ya pues, el colmo, ¿no?, de la sofisticación evolutiva, ¿no?, como los animales sociales, como las abejas en las colmenas, algunos individuos se automedican sin estar enfermos cuando hay un riesgo de contaminación en la colmena, ¿no?, para salvar a la comunidad. Incluso se ha visto, ¿no?, animales en cautividad y en el laboratorio que se automedican, y hay algunos experimentos, ¿no?, donde si se les da la opción, pues también lo hacen, ¿no? Como conclusión principal, ahora cada vez más se habla de una sola salud, de One Health, y más en este contexto de pandemia, ¿no?, en el que controlando aquellas enfermedades que son comunes y que son transmisibles, es decir, principalmente enfermedades víricas, a los humanos y a diferentes líneas de animales, pues podremos generar mejores antibióticos para que eviten la resistencia y que combatan estas plagas. Esto, pues, como digo, a día de hoy está más vivo que nunca, cuando sabemos que los coronavirus son propios de algunas especies animales y que solo de manera muy rara han podido saltar al ser humano, ¿no? Cuando somos capaces de hacer este rastreo, pues probablemente reconocemos que hay una conexión entre la salud de los animales, de la gente y de los ecosistemas, ¿no? Como ya hablábamos antes que ocurría en las comunidades indígenas. Los animales también se drogan, ¿no? La tabernante iboga, que es un alucinógeno africano, pues de la que se sale la ibogaína, se ha visto que pues, la buscan y la utilizan los gorilas, ¿no?, y algunos tipos de puercoespines y cerdos africanos, ¿no? O los ojos perezosos también utilizan un tipo de maduca. O algunas
otros animales como los renos y tal, pues utilizan Amanita muscaria, que es la seta con pintitas rojas, ¿no? Y el ejemplo más claro es el café, que parece, dice la leyenda, que fue un cabrero el que observó a sus cabras como después de mascar el fruto del café, pues se volvían así un poco excitadas, ¿no? Hay múltiples ejemplos de uso del ualabí que se mete en los campos de opio, de las farmacéuticas para buscar opio. Los elefantes son capaces de recorrer 50-60 kilómetros cuando huelen el alcohol en las destilerías clandestinas de la India y arrasar las comunidades. Los delfines probablemente se intoxican con el pez globo. Los humanos aprendieron de los renos a utilizar Amanita muscaria. Los jaguares parece que mascan Banisteriopsis capi, que es el principio de la ayahuasca. E incluso los primates en cautividad han aprendido a fumar viendo a sus visitantes, ¿no? Bueno, aquí hay dos clásicos sobre el uso de drogas en animales. Pero se autoadministran con cannabis. Bueno, paradójicamente, el sistema endocannabinoide se separa en la rama de los animales y de los humanos después de los eucariotas, ¿no? En que son unos organismos unicelulares, que es el ancestro común a las plantas y a los animales, ¿no? Se produce esta diferenciación y, curiosamente, dentro del reino vegetal solo la planta del cannabis lleva consigo cannabinoides y no hay otra planta hasta día de hoy que se haya encontrado que tenga cannabinoides y, sin embargo, en todos los animales arrastran, excepto en los insectos, son los únicos animales en los que no se ha encontrado sistema endocannabinoide, arrastran con ellos el sistema endocannabinoide. Sin embargo, a los animales de laboratorio no les gusta autoadministrarse cannabis, ¿no? Es muy difícil que aprendan a autoadministrarse, hay que enseñarles y no lo buscan activamente. Sin embargo, parece que cuando estamos en condiciones más naturalísticas, como es el caso de los animales domesticados, pues hay un porcentaje muy alto de las llamadas al centro de envenenamiento de Estados Unidos, donde el 66% es porque han estado expuestos a los comestibles que utilizan sus dueños, ¿no? Y hasta un 20% pues, disfrutan del material vegetal. Pero esto solamente en condiciones de domesticación. En condiciones salvajes no se ha visto o no hay evidencia de ningún animal que, a pesar de tener sistema endocannabinoide, no utiliza la planta del cannabis. Por concluir, todas las especies animales se automedican, otras muchas se drogan, todas las especies animales menos los insectos tienen sistema endocannabinoide y solo los humanos y algunos insectos utilizan cannabis. Los insectos utilizan cannabis, hay miel de cannabis, pero la utilizan para polinizar, pero claro, no se colocan, por eso se puede hacer la miel. Como conclusión, la naturaleza incontestablemente es caprichosa. Bueno, esto era todo lo que quería contar. Quería que fuera una charla así un poco diferente. Como digo, en el espectro de lo que supone la salud, la One Health, haciendo esta traslación de animales a humanos, para irnos al otro extremo, que es el que os contará Maya Kohek, sobre el uso ritual del cannabis en Cataluña. Bueno, gracias y adelante, Maya. Gracias. Voy a compartir la pantalla. Solo un momento. ¿Dónde está? Ahora, ¿lo puedes ver? Sí. Ok. Entonces, yo voy a hablar del otro lado, del uso de
plantas psicoactivas para fines espirituales y un contexto ritual. Y voy a hablar más del cannabis en esta presentación, porque durante los años 2018 y 2019 he hecho un trabajo de campo aquí en Cataluña, donde he vivido en una comunidad en que se toman diferentes plantas psicoactivas y entre ellas cannabis regularmente, básicamente cada día. Pero este uso es diferente del uso recreativo. Entonces se trata de un uso donde se mezclan diferentes tradiciones que hacen que este fenómeno, tal y como describiré, es único y no se puede encontrar en ningún otro sitio en el mundo, al menos no en este momento. Y como ya sabéis, el cannabis es una planta psicoactiva muy popular que se utiliza sobre todo con fines recreativos y médicos hoy en día. Pero el cannabis también tiene una muy rica historia de usos espirituales, aunque esto es todavía más común en lugares como en la India o Jamaica, pero se puede también encontrar en Europa y más concretamente en Cataluña. Entonces, hoy quiero presentar un ejemplo de tal uso que se hace en algunas áreas rurales de Cataluña, en una comunidad fenomenológica que se llama País de las Maravillas. Y esta comunidad es un grupo de personas que comparten una cosmovisión, valores, intereses, creencias y unos objetivos comunes. Pero las personas no viven juntas, tienen solo lugares comunes donde se encuentran y en estos lugares, que son fincas aisladas más o menos, es donde la mayoría de gente se queda solo temporalmente y donde se hacen estas ceremonias y rituales con diferentes plantas psicoactivas. El cannabis que utiliza esta comunidad lo llaman Santa María, y este uso proviene de la doctrina Santo Daime, que es conocida más por usar daime o ayahuasca, pero algunas líneas de Santo Daime también utilizan el cannabis en sus ceremonias. Entonces, esta comunidad es autosuficiente al cultivar plantas de cannabis. Las cultivan en los jardines de las fincas cada año. Y en todas estas etapas, entonces cultivo, cosecha, uso, la planta se trata con mucho respeto y las mujeres son las que cuidan la planta, entonces ellas más o menos son las que la cultivan, la secan, hacen galletas, otros productos como aceites, extractos y también la cosmética. Para esta comunidad, la Santa María es una planta muy sagrada y tiene un lugar muy especial en la comunidad. Se usa con más frecuencia y los miembros dicen que representa la fuerza femenina. Entonces, dicen que Santa María es la más bella de las plantas y creen que cada planta tiene su poder, sus fortalezas y un ser divino. Y la Santa María es la que trae creatividad, alegría, dulzura, bienestar, todo femenino. Y también representa un símbolo de la paz y del cambio para la comunidad. La Santa María se utiliza en diferentes formas. Puede ser fumada, sin tabaco, pura, como bebida, en galletas, gotas de aceite. Siempre lo utilizan con un propósito o un contexto específico. Por ejemplo, como una bendición, para rezar, para enforzar la creatividad, en un contexto de terapia también, para conectarse con uno mismo y con en el entorno y otros fines.
los lugares donde estas plantas se utilizan son diferentes. Lo más frecuente se utiliza en los hogares de las personas, enfrente de un altar, enfrente de un fuego, rezando y cantando. También se usa afuera, por ejemplo, cuando se está caminando por los bosques o durante peregrinaciones. Y si el ámbito no permite fumarla, entonces se comen galletas o se toman gotas de aceite. Sin embargo, las personas en la comunidad dicen que debe usarse con cuidado porque es fácil acostumbrándote a este comportamiento y si lo usas en una manera lúdica, puede dispersar la mente y la planta pierde su fuerza. Entonces, para evitar los potenciales riesgos que el consumo de cannabis podría tener y para obtener los mayores beneficios posibles, siempre se usa en una manera muy estructurada. Y, por ejemplo, la matriarca de la comunidad, una abuela de 67 años, lo explica así. Aquí en este lugar consideramos la Santa María como una planta muy sagrada, honramos su presencia en nuestras vidas y la usamos siempre en forma ceremonial. Siempre abrimos Santa María cuando vamos a estar en grupo, vamos a hacer una oración, vamos a hacer un trabajo espiritual. También cuando uno personalmente precisa a veces un apoyo, ahí pues usamos Santa María para ir por el bosque o para poder entender alguna cosa en nuestra vida que no entendemos. Nunca la usamos en forma lúdica. Intentamos mantener el espíritu de esta planta, todo este lugar en una forma muy sagrada y así también mantener puro el espíritu que llega a nuestras vidas. Siempre pedimos a todas las personas que vienen que solo se usa la Santa María para momentos muy especiales, porque cuando se usa así y se está hablando de cosas normales, digamos de la vida, Santa María pierde su fuerza. Es así como trabajamos aquí con esta planta, cómo la consideramos, cómo intentamos despertar ese espíritu de luz. Entonces, los rituales y ceremonias en el País de las Maravillas se están practicando hace más o menos 20 años y cada ceremonia o ritual es dirigida por un anciano o una persona de confianza. En los rituales hacen una mezcla de rituales nativos americanos, prácticas amazónicas, religiones brasileñas y otras herramientas para conectarse y curarse y comunicarse con el Gran Espíritu en sus vidas cotidianas. La Santa María, por ejemplo, se utiliza por las mañanas como una tradición local de los granjeros que rezaban por un buen día después de despertarse. Por la noche se utiliza para agradecer por el día con una oración. Y estos rituales tienen un papel importante en la que unen la comunidad. En general, Santa María no se fuma durante el día. Se puede usar a veces para trabajar o cuando se buscan respuestas a preguntas importantes o, por ejemplo, en ocasiones especiales como bendecir un pozo de agua. La Santa María se consagra pura y en silencio. Cada persona toma 3 caladas, una para el sol, una para la luna y la tercera para las estrellas, como es común en la religión de Santo Daime. Antes de pasárselo a la siguiente persona, te cruzas con ella y después de fumarla se está leyendo libros espirituales por las mañanas o se canta cantos de Santo Daime por la tarde. Regularmente se canta el Ginario de Santa María, que consiste de varias canciones que transmiten gratitud a la planta, hablan de la diferencia entre la sagrada Santa María y el profano cannabis y la disciplina que es necesaria para su uso más beneficioso.
Ciertos elementos locales también se han introducido recientemente en los rituales, como por ejemplo cantar el Virolai, que es un himno dedicado a la Moreneta, la Virgen María de Montserrat, que se canta cada vez después consagrarla. Eso es en práctica después octubre 2017, como también una respuesta a todo lo que ha pasado políticamente en Cataluña. Otra ceremonia sincrética que se practica una vez al año es la navegación mariana. Eso es una ceremonia que tiene una matriz de la búsqueda de visión, que es un rito de paso de algunas culturas nativas americanas, que consiste en alejarse hacia zonas apartadas y montañosas, donde el buscador o el navegador pueda permanecer varios días en oración y ayuno. Algunas de estas ceremonias aumentan el ayuno y la oración con el uso de plantas como peyote o San Pedro, pero en la navegación mariana se usa Santa María para ese propósito. Con los años, la ceremonia evolucionó hacia una completamente nueva práctica, con su propia línea de cantos y sus propios símbolos. Y en esta ceremonia la Santa María no solo se fuma, sino que se usa como bebida. Y esta bebida está hecha de cannabis mezclado con otras plantas o hierbas como pimienta negra, cardamomo, clavo y almendras. Y todos estos ingredientes se trituran en polvo fino, se mezclan con azúcar y agua o miel y se filtran. Esta receta fue integrada por miembros que provienen de la tradición Sikh de India, donde esta bebida ayurvédica se llama Shahidi Dek o algunos también lo llaman Bang. Y en Ayurveda, que es la medicina tradicional de la India, el cannabis se considera como una planta medicinal, con una planta sagrada que tiene una variedad de efectos según la dosis y la forma de aplicación. Entonces, cada ingrediente en esta bebida se utiliza para equilibrar la energía del cannabis y darle una dirección. También cada ingrediente tiene sus propios efectos propios. Por ejemplo, la pimienta negra se utiliza para purificar la sangre y mejorar la circulación. Los clavos limpian los órganos y son antisépticos. El cardamomo limpia el hígado y el estómago, y las almendras son buenas para la memoria y para el cerebro. La navegación mariana termina con un círculo de integración, donde los participantes comparten sus experiencias y reflexiones. Y por ejemplo, los participantes contaban que después que en esta ceremonia podrían conectarse mejor con la tierra y con la naturaleza. Obtuvieron mucha instrucción y inspiración para sus vidas. Lidiaron mejor con sus miedos y obligaciones. Contemplarían sus relaciones sociales y cómo mejorarlas. Aumentaran la conexión y la unión con el grupo y aprenderán cómo vivir en una comunidad, cómo funcionar en un grupo, y sentirán los efectos de Santa María como alegría, amor y bondad. Todas estas prácticas se realizan en un entorno controlado por personas con mucha experiencia y conocimiento. Y cada ceremonia es es un evento comunitario donde se unen personas de todas las generaciones y muchos participantes vienen a estas ceremonias con fines espirituales o fines de curación. Y cuando he preguntado
una de las personas por qué está usando estas plantas, me respondió así: el uso de las plantas, sustancias psicoactivas, responde a una necesidad intrínseca del ser humano de expandir la conciencia. Es una característica en todas las culturas ancestrales, en las culturas donde hay más contacto con la tierra. Para expandir la conciencia, creo que la humanidad recibió varios métodos: el ayuno, la meditación, caminatas, las técnicas de artes marciales y también las plantas psicotrópicas. Cuando las necesidades básicas están cubiertas, como comer, dormir, reproducirse, el ser humano empieza con otra fase de la evolución a otro nivel. Ya no es físico, sino más a nivel de la conciencia o espiritualidad, si lo quieres llamar así. El ser humano de Occidente tiene la tendencia a explorar las fronteras tanto a lo macro, el espacio o universo, o hacia lo micro, la célula, el átomo. El ser humano también tiene esta necesidad a nivel de la conciencia, tanto hacia el exterior como el interior. Todos estos métodos son herramientas de investigación hacia el interior, como si tuvieras un microscopio. Esto es el por qué yo consumo plantas. Entonces, las plantas psicoactivas son solo una herramienta que nos permite conectarnos y explorar nosotros mismos y cómo relacionarse con el mundo. El problema es que la posición general de los gobiernos y las agencias internacionales todavía es que las plantas psicoactivas, como es el caso de cannabis, representan un riesgo para la salud pública y no tienen ningún valor médico. Al contrario a lo que dicen los gobiernos, la ciencia nos muestra una realidad diferente. En este caso concreto, el uso ritualizado del cannabis presenta un ejemplo cómo los seres humanos pueden relacionarse con la planta en una manera beneficiosa por la salud, tener control sobre el uso, desarrollar un uso no problemático y reducir los daños potenciales que pueden emerger en algunos casos. Y todo esto solo si el consumo de cannabis está socialmente aceptado, no criminalizado e integrado en la comunidad. Aparte de quizás ayudar a las personas con adicciones o depresiones, mejorar el bienestar y salud en general, tal usos también pueden aumentar el comportamiento prosocial porque se están usando en grupo y en consecuencia creando una comunidad donde la persona no se siente estigmatizada. Estos grupos también sirven para enforzar cuidado entre las personas, compartir el conocimiento y asegurar que el cannabis está de buena calidad y se usa en cantidades adecuadas. Al final, el uso espiritual y ritualizado de cannabis no es algo nuevo. Se ha utilizado así durante la mayor parte de la historia humana. Muchos de estos usos se han perdido con el tiempo y con la prohibición, pero especialmente en las últimas décadas se nota un aumento del uso espiritual de varias plantas psicoactivas, como el tabaco, la coca, la ayahuasca, y esto se nota en todo el mundo, pero particularmente en el occidente, y lo mismo está pasando con el cannabis. Y en eso nuestra tarea es investigar estos usos que están emergiendo, presentarlos a la audiencia científica, a los políticos y el público general, y contribuir a un entendimiento que no está basado en juzgado, sino en derechos humanos, en derechos a la salud, derechos a la religión y también la libertad de explorar nuestra propia conciencia. Gracias para esta oportunidad a hablar también sobre mi investigación, y doy la palabra a José Carlos. Bueno, Maya, pues muchas gracias por esta interesante
presentación. Yo te voy a hacer algunas preguntas que me han surgido a raíz de tu presentación. Porque, claro, cuando pones esta imagen, ¿no?, de la Santa María, de la Virgen, a muchas personas les choca, ¿no?, o les produce cierta aversión, ¿no?, por esta eh, tradición anticatólica, fruto de todo el catolicismo que se nos ha impuesto. Pues cuando se ve una imagen de la Virgen suena como a cosa de beatos o de beatas, ¿no? Pero en realidad en las comunidades tradicionales no hay una diferencia entre la sustancia y el espíritu, ¿no? Eh, Realmente estas comunidades son así, beatas, tal, están rezando, cuando rezan, rezan a la Virgen y a unos seres superiores, así que se supone que nos castigan y que nos recompensan por rezar, ¿o cómo es esto? Sí, bueno, yo veo este simbolismo que proviene del catolicismo solo es un símbolo que la gente puede reconocer. Entonces también en los tribus indígenas, por ejemplo, con, cuando el cristianismo llegó allí, tenían básicamente dos opciones. Incluir estos símbolos en sus prácticas y sobrevivir o morir. Mm. Esto fue las dos opciones. Entonces, podemos ver en diferentes partes del mundo cómo han incorporado estas influencias de otras culturas, cambiando sus prácticas que tenían antes, am, para, bueno, sobrevivir y para tener una convivencia lo más buena que es posible. Entonces, en este caso, en País de las Maravillas también hay muchos símbolos de catolicismo, pero porque estamos en un mundo muy católico, ¿no? Entonces, para también tener unos símbolos que la gente puede reconocer y puede ser también conectarse, se están usando esos símbolos. Am, en el discurso del País de las Maravillas se también está dando mucha importancia en cambiar este discurso de catolicismo que te dice que estás culpable, que tienes sin Pecado. pecado, para que también quieren convertir todas estas palabras en algo otro, en la responsabilidad, en cosas más positivas, porque esto es tiene mucho peso a la persona. Entonces, con todas estas prácticas también se está enseñando la gente para convertir o para cambiar esta percepción del estoy haciendo un pecado, estoy culpable, convertirlo en algo un poco más positivo. Mm, Am, mm. Sí, otro, bueno, y de hecho es interesante, ¿no? Como parece que estos sincretismos son de tiempos de la conquista de América, pero claro, Cataluña, la Cataluña rural es también muy católica y probablemente de manera contemporánea ha tenido que haber este sincretismo y esta integración para poder sobrevivir. el catolicismo en general ya ha pasado con el catolicismo esto desde los principios. El catolicismo también ha cogido unos elementos de paganismo antes Ujú. y convertido en algo que ha funcionado para este tiempo y para el contexto. Entonces, la moreneta, por ejemplo,
por qué han utilizado este símbolo, porque em, es una fuerza femenina. Es también un poco a despertar esta fuerza femenina, la mujer, en todo este tiempo también donde hay mucho, bueno, mucha tensión entre hombres y mujeres. Entonces, la Virgen de Montserrat es una fuerza que puede, ah, am, ¿qué es la palabra? Iluminar el mundo, traer el paz también entre los géneros, entre mujer y entre hombre. Y es también, am, es una práctica tradicional en España que se sacan los santos en las calles para llegar a la gente Ujú. en tiempos críticos. Entonces, cuando fue am, ah, la historia sobre independencia y toda esta pelea, entonces la idea fue, vamos a sacar la moreneta porque ella puede traer la paz, iluminar con su vestido de oro el mundo y no solo Cataluña, no solo España, pero el mundo, traer paz y bueno, traer algo bueno, algo bonito. Entonces, se utiliza ese símbolo porque la gente lo conoce también, ¿no? Y se puede identificar. La Virgen María en muchos lugares es un símbolo con que la gente puede, que la gente lo conoce. Mm. Bueno, paradójicamente, que esto es lo que se ha hecho tradicionalmente en España, que es sacar las vírgenes y los santos a la calle en estos momentos en los que parece que se necesita especialmente, ¿no? También con la pandemia y tal, pues las autoridades ortodoxas del monasterio persistentemente han prohibido esta, esta utilización popular de las imágenes religiosas, ¿no? Entonces es como todo tergiversado. Otra cosa que me ha llamado la atención, bueno, es que dices que el cannabis se usa dentro de una disciplina. Claro, nosotros estamos acostumbrados a que el cannabis es como algo pues, medio recreativo, sin pensar mucho en lo que se hace, sin mucho sentido, sino simplemente, bueno, pues como te tomas una caña, ¿no? O te fumas un cigarrito, pues fumas un porro, ¿no? Sí, la cosa es, bueno, ya tenemos suficiente estudios científicos que dicen que cannabis no es malo para la salud, también si se usa en una manera recreativa, pero esta comunidad que quiere decir es, si lo usas en una manera muy más estructurada y con un propósito y con unos fines que no son solo para tener un buen tiempo, vas a tener otros efectos, va a ser más profunda, va a tener un efecto más con más impacto. Ujú. Y bueno, esto puede ser también una cosa que yo am, ah, ah, Es experimentado. sí, porque antes de conocer el uso ritual he fumado cannabis recreativo. Y después de toda esta experiencia en País de las Maravillas, he notado esta diferencia como cómo lo puedes usar si lo usas un poco diferente con un focus, no solo como una cosa entre otras cosas, pero también que si se tomas el tiempo para fumar
el cannabis en los próximos 2 horas y tienes un foco en esto, no en mirar la tele o ir a la fiesta o algo, tiene un otro efecto. Puedes profundizar en unos temas que te interesan, por ejemplo. Te puede traer una creatividad, puedes ver unas cosas en que piensas en otra manera. Entonces, sí que está importante el setting, influye en los efectos de la sustancia que tomas. Bueno, había un biólogo de 41 años que decía que el uso de sustancias que alteran la conciencia o incluso de experiencias estatogénicas, ¿no? O estáticas o que producen algún tipo de estado alterado es como una necesidad intrínseca y algo, él hablaba siempre en términos espirituales, pero bueno, yo me pregunto si es algo que simplemente hemos heredado también de otros animales como animales que somos, ¿no? En nuestro proceso evolutivo y que esa necesidad obedece a razones casi genéticas. Sí, puede ser. Mm. No sé si hay alguna investigación en este lado, pero me parece como una posibilidad, como ya Terence McKenna decía que hemos desarrollado porque los monos han tomado Sí, sí. setas, ¿no? Bueno, yo no sé si la hipótesis de McKenna es disparatada, Ah, pero sí es cierto que, bueno, yo lo explicaba, ¿no? Los gorilas en sí, África comen iboga, hay muchos animales que... Bueno, esto, el libro de Intoxication de Ronald Siegel, que es el farmacólogo que más en profundidad y extensión ha publicado esto, el título del libro era algo así, ¿no? Como, voy a ver si lo rescato, como el impulso universal para los estados alterados de conciencia utilizando sustancias, ¿no? Era el libro de Intoxication, ¿no? O sea que parece que esta cosa no es solamente de los humanos. ujú, Los humanos, pues parece que lo traduzcan en espiritualidad. No sabemos si es el caso de los animales. Por último, yo creo que una cosa interesante de tu tesis doctoral, que esta presentación se ha basado en la tesis, ¿no? Y tu trabajo de campo allí, parece que solamente pues, has estudiado las prácticas que realizan esta comunidad singular y las formas diferentes de utilizar no solamente cannabis, también otras plantas, ¿no? Como ayahuasca o coca o peyote, donde además lo has investigado a fondo desde una metodología que se llama participación radical, ¿no? Que es participando de la vida activa en todos sus sentidos. Tiene como una metalectura, que es las lecciones que se pueden aprender en términos de políticas públicas, ¿no? Políticas sobre drogas. ujú. Sí, la cosa es que cuando las políticas de drogas cuentan solo sobre los riesgos, sobre el impacto negativo, sobre criminalidad y cosas así, pero como podemos ver en diferentes comunidades y como diferentes investigadores ya han mostrado en los estudios, muchos usos de plantas psicoactivas no son problemáticas, si son también incorporadas en una comunidad, porque ahí es donde tú obtienes la información cómo utilizarlo para tener beneficios, cómo mitigar los efectos secundarios que puede ser, en algunos casos puedes tener. Entonces, las políticas de drogas
tienen que incorporar estos conocimientos también en el futuro, en cómo vamos a reformar la política de drogas, porque es una parte grande de todo el fenómeno. Pues muy bien, muchas gracias. A ti también.